Muy buenos días, estimados. En estos tiempos, Dios nos está llamando a ser muy valientes y también a saber que Dios también está con nosotros. Y porque está con nosotros, nos dice y nos manda y nos llama a ser valientes. Hay un ejemplo, yo me recuerdo de cuando yo recién comencé a leer la Biblia y era un jovencito, y alguien escribió en mi Biblia un versículo y referente a Josué 1:9, tan conocido de todos, quizás alguien lo escribió también en tu Biblia, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tremenda palabra, ¿no? Uno diría, bueno, era para Josué. No, es también para vos y para mí, es para todos nosotros. Porque la palabra ha sido preservada para amonestarnos, para hablarnos y para enseñarnos a nosotros y tomar los ejemplos que hay en ella, ¿verdad? Algunas cosas para que no las hagamos nosotros, errores cometidos, y otras para que imitemos las cosas, los aciertos y todas las cosas que Dios mandó a hombres y mujeres semejantes a nosotros, como dice del profeta Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En el libro de Santiago dice eso, o sea que uno a veces ve a los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia como si fueran superhéroes, superhombres, pero no es cierto, eran como vos y como yo, lo que pasa que tuvieron una relación muy especial con el Señor, ¿verdad? Igual que Dios nos llama a nosotros a tenerla. Bueno, Moisés ya tenía 120 años, él sabía que tenía que partir a la eternidad, y iba a quedar un sucesor suyo que había sido un servidor de él, que había caminado con él había sido su pastor, su maestro, ¿verdad? Moisés, pastor, maestro, ejemplo para Josué. Y entonces ahora Josué iba a recibir el cargo de parte de Dios para entonces ser, por decirlo así, el pastor del pueblo de Israel, para introducirlo a la conquista de la tierra que Dios les entregaba luego de haber salido de Egipto, ¿verdad? Y pasado por el desierto. Dios les entrega la tierra que fluye leche y miel, y allí habían enemigos que conquistar. La tarea de ser el pastor de millones de personas no era nada fácil, y seguro que Josué, aunque era un hombre de Dios, sin duda que sentía que se le iba a venir un peso enorme y ser privado de la presencia de su maestro. Más o menos, creo que eso fue lo que sintieron los discípulos cuando Jesús les dijo: bueno, yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Bueno, ellos sintieron: ¿qué va a ser de nosotros sin el Señor? Pero iba a venir la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Es interesante que Josué recibió el cargo, dice Deuteronomio capítulo 31, verso 14, allá esperaron con Moisés en el tabernáculo y el pueblo fue convocado, y vino la nube de Dios allí sobre ese lugar de reunión, y allí fue instalado entonces Josué en el cargo. Pero también dice Deuteronomio capítulo 34, verso 9, que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Si ustedes recuerdan la historia, cuando el suegro de Moisés le dijo: tú no puedes llevar solo la carga del pueblo, tienes que tener gente que te ayude. Y bueno, fueron apartados 70 hombres, y dice que Dios tomó del espíritu de Moisés, el Espíritu Santo, por supuesto, que estaba sobre la vida de Moisés, y vino sobre los 70 varones. Incluso había 2 que no se habían querido presentar, pero dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos allí en las tiendas donde estaban, y comenzaron a profetizar por el Espíritu Santo. Bueno, se imagina que cuando Moisés pone las manos sobre a su servidor, sobre Josué, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de que la imposición de manos del presbiterio sobre la vida de Timoteo, y también Pablo habla de que cuando él puso sus manos sobre Timoteo, Timoteo fue lleno del Espíritu Santo.
Sí, no es la única manera que se transmiten las cosas de Dios, no quiere decir que siempre tiene que haber imposición de manos. Pero en estos casos tan especiales, así fue. Entonces, lo que le dijo Moisés a su servidor Josué, que sentía el peso de lo que se le venía encima, les dijo, esfuérzate y anímate. Y la segunda cosa que le dijo, porque Él estará contigo. Tú vas a hacer pasar este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y le da esas palabras, esfuérzate, anímate. Y sabe que Dios va a estar contigo. Eso lo pueden ver en el capítulo 31 de Deuteronomio, lo pueden ver en el verso 7, en el verso 23, y en el verso 8 dice, Él estará contigo. Hermano, hermana, y esto es para nuestro ejemplo, que también nosotros necesitamos aprender de líderes, de los pastores, de los siervos del Señor. Y bueno, qué bendición si has podido estar al lado de un varón de Dios y aprender y recibir de lo que tienen los siervos del Señor, ¿verdad? Y recibir palabras también, como seguro has recibido, para que te esfuerces y te animes, para la tarea que tenés por delante, como padre, como madre, en tus tareas, y en la tarea que tenemos como hijos de Dios, de alcanzar a los perdidos. La tarea es enorme, hay enemigos, el diablo también se levanta, hay cosas que conquistar para Dios, pero Dios te dice también a vos, esforzate, anímate, porque Él va a estar contigo. No estás solo, Dios está con vos, así como te sientas débil, que te sientas que no sos suficiente, Dios está con vos. Bueno, después cuando Moisés partió, ¿verdad? Dice en el Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Ahí Dios le habla personalmente, no sé si le habló de forma audible o le habló a su corazón, pero Dios le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Así que él era un servidor, había aprendido a servir, el que sirve es el mayor, dijo Jesús, ¿verdad? No queriendo ser señores, sino servidores. A eso nos llama el Señor. Y para eso es que nos va a dar su Espíritu, para que seamos servidores de Dios. Y para eso nos va a dar su dirección y su palabra, porque acá dice también lo que Dios le habla a Josué. Entre las cosas que les dice, verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Te podés tener seguridad que vos estás llamado a conquistar, ¿verdad? A tomar lugar para Dios. Y en el verso 6, ahí es la primera vez que le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. En el verso 7, Dios le dice de vuelta a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Segunda vez que le dice que sea valiente. Y la tercera vez que le dice que sea valiente es en el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahí otra vez, Moisés ya le había dicho que Dios iba a estar con él. Pero ahora Dios mismo le dice, voy a estar con vos, en donde quiera que vayas. Pero también ya le había dado también, 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Verso 6, verso 7 y verso 9. 3 veces. Podríamos decir que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos animan a esforzarnos y ser valientes. La otra cosa que Dios le mandó a Josué es que no se aparte de la Biblia, que lo llamamos nosotros, ¿no? Cuídate de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa obediencia va a traer la prosperidad en todo lo que emprendas, dice, ahí te va a ir bien, dice. Nunca se apartará de tu boca, mirá lo que dice el verso 8, este libro de la ley. O sea que la boca nosotros hablamos. ¿Cómo vamos a hablar lo que no conocemos? Tenemos que conocer la palabra para hablar la palabra, ¿verdad? De Dios. De tu boca, este libro de la ley, es que por la boca también comemos. En un sentido, tenemos que alimentarnos de la palabra para que ella se haga parte de nuestra vida. Sino que de día y de noche meditarás en él, como dice el Salmo 1. De bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios, ¿no? Y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de Dios, ¿verdad? Está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y luego entonces viene la orden, mira que te mando. La orden del Señor, ¿verdad? Nos manda a ser esforzados y valientes. A vos también y a mí. Así que por un lado tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le fue transferida a Josué. Y también el mandato de la palabra. Necesitamos el equilibrio entre la palabra y el poder de Dios. Eso les faltaba a los fariseos en aquel tiempo cuando Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignoraban las Escrituras aunque la conocían de una forma teórica y estaban ignorando el poder de Dios. Necesitamos equilibrio. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero también tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Por eso nunca se apartará de tu boca. Tenemos que alimentarnos de la palabra, estar fuertes, fortalecidos. Por eso ahí es donde tenemos la fortaleza, la fuerza, el vigor, por el Espíritu Santo y por la palabra. La última cosa para concluir, lo que le dice el pueblo a Moisés. Porque el pueblo vio que realmente Josué, había sido instalado en lugar de Moisés. Ellos sabían que ahora él tenía un nuevo líder, un nuevo pastor. Y en el verso 16 del capítulo 1 de Josué, el pueblo le habla ahora. O sea que primero le habló Moisés, después le habla a Dios, y ahora le habla el pueblo, Israel le habla. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Estaban dispuestos a obedecerle. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, sí te obedeceremos a ti. Pero había una condición. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Ahora es el pueblo el que le dice que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Fuerte, ¿no? Pero mira lo que le dice el pueblo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Qué tremendo. El pueblo ahora le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Los hermanos tenemos que alentarnos entre nosotros, decirnos, vamos, esforzate, tenés que ser valiente. Porque la palabra dice en 1 Corintios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que estamos llamados también a ser valientes, esforzados, ¿verdad? Animarnos y marchar adelante en el nombre del Señor en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, y los días que van a venir seguramente para el mundo van a ser muy malos, pero los hermanos, los hijos de Dios, no estamos esperando el caos, no estamos esperando lo peor, estamos esperando lo mejor, el derramamiento del Espíritu, la salvación de muchísimas almas y la venida gloriosa de Jesús para llevarnos a su gloria. Pero mientras tanto, tenemos una tarea que hacer en oración, intercesión y en hablar la palabra con denuedo para que muchos puedan ser librados, salvados y escapen a tiempo de lo que se viene. Bueno, mis queridos hermanos, para vos y para mí es el mandamiento. Esfuérzate y sé valiente. Amén.